Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. De nuevo, señores oyentes de COPE Ceuta y de Faro TV. Hemos regresado, le había prometido que en más o menos 15 minutos estamos aquí, ahora como también le había anticipado, con nuestra consejera de Cultura y de Educación, porque la mujer la han dejado a una parte. Buenos días, señora consejera, buenos días, Mabel Deu. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias. Decía, la mujer la han dejado fuera. Bueno, educación y cultura, que es un abanico importante, bien amplio de gestión, porque además incluye no solamente las tareas de educación, que aunque no tengamos competencias, son muchas las labores que como ayuntamiento y las colaboraciones y coordinaciones con el propio ministerio, tanto a través de la dirección provincial como directamente con Madrid, como es el sustento de un convenio donde hay más de 84 personas integradas en los diferentes centros educativos, desarrollando labores paralelas y sobre todo de asistencia social y de trabajo de habilidades con familias y con alumnos. Bueno, pues son muchas las tareas también de cultura y son mucho también el abanico del patrimonio cultural. No más de lo que quisiéramos o más de lo que podemos hacer, porque existe mucho patrimonio histórico y cultural en nuestra ciudad que debíamos proteger, cuidar y preservar aún más de lo que hacemos, y toda la parte de archivos, museos y bibliotecas, que también es un aspecto importante. El ámbito de mujer ha sido un ámbito precioso, donde he tenido la oportunidad durante 8 años de aprender mucho, de trabajar con esas mujeres víctimas de violencia de género que azota esa lacra tan terrible en nuestra sociedad, y con los menores, hijos de esas mujeres víctimas, y aprender mucho, pero es un ámbito de competencia que debe estar incardinado dentro de asuntos sociales y con unas necesidades que a través de los equipos bien coordinados pues mejorará sin duda la atención a estas mujeres. Pues como estábamos diciendo, tenemos aquí a la consejera Mabel Deu, y no me ha dado tiempo porque enseguida le he soltado la pregunta de la mujer. Rafael, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Sí, me debo a la disciplina vuestra, a la disciplina, hacer doblete. Exacto. Vuestra, hoy no me dices mía, menos mal, has cambiado por lo menos en eso, ya somos nuestra. Aquí, me gusta eso. Entre Carmen Charri, el nuevo director, y usted me trae. Bueno, yo en primer lugar darle la bienvenida a esta casa a la consejera, que además, yo lo decía fuera de micrófono, aparte de ser amiga, por supuesto, es ya la que más manda en el ayuntamiento. Por pues antigüedad, sí, parece que sí. le han puesto esa banderola de general, y prueba está de que cuando no está el presidente se queda siempre haciendo de presidenta en funciones, ¿no? Y yo creo que si dentro de los que compone el gobierno, si es por experiencia, no hay quien le gane. No hay quien le gane. Pero dicho esto, y siendo amiga, le voy a hacer las preguntas que crea eso, oportunas, obviamente. ¿Empiezas tú, Rafael? Sí, yo voy a empezar preguntándole cómo ve el comienzo de esta legislatura y qué espera de ella. Bueno, pues el comienzo ajetreado, como siempre, aunque se ha iniciado en una época que parece que la gente pues estaba más de vacaciones y tal. No es así. Sí que es verdad que muchos de los funcionarios pues durante este verano han estado disfrutando de su descanso, y por lo tanto ha sido pues más complicado afrontar los retos del día a día y los preparativos, ya no solo de los 100 primeros días de gobierno, sino de las acciones que, bueno, por suerte para mí, en el ámbito de materia de competencia de la consejería, pues sé todas las cuestiones que hay que tener preparadas durante el verano para que a inicios de septiembre, cuando inicia el curso académico, pues esté todo preparado y en funcionamiento, para que no haya problemas, que ya bastantes problemas se derivan en los centros y en el día a día en general, ¿no? Por lo tanto, bien, ¿qué espero? Pues esperamos poder
servir a la ciudadanía que nos ocupa el día a día y que nos preocupa, mejorar su calidad de vida y mejorar pues todos aquellos aspectos que dentro de las competencias y de las posibilidades que tenemos, que no siempre son económicas, también son recursos humanos y son otras cuestiones que no vienen al caso, pues impiden muchas veces poder gestionar y mejorar pues el espacio para que esas Consejera, me está usted contestando políticamente. No. Yo prefiero que me conteste, te voy a hacer la pregunta de otra manera más simple. En esta legislatura nueva, ¿qué novedades tiene su consejería y qué aportación nueva le va a dar a los ciudadanos? Bueno, pues seguir trabajando y ponernos a disposición. Pero eso ya es su obligación. Claro, pero para... Por ejemplo, hay una partida mayor para los libros, para educación. Claro, seguir trabajando me refiero a eso, en mejorar pues que esos niños y niñas que son, por desgracia, de familias más desfavorecidas puedan tener todos sus libros para ir al cole, que también puedan tener complemento en material, en vestuario o en material deportivo si lo necesitan, que puedan seguir funcionando y realizando actividades de carácter extraescolar durante los veranos y también las necesidades de alimentación queden cubiertas a mediodía y por las tardes. Bueno, pues todo eso que se dice así muy fácil, pues hay que seguir mejorando porque no todo se hace tan bien. Entonces, hay deficiencias, lagunas que vamos trabajando para seguir mejorando. Señora consejera, le entro con una primera pregunta quizás incómoda por el tema, que ya llevamos meses hablando de él, y que ayer arrancó la comisión de investigación por este problema que hemos tenido con las viviendas de Loma Colmenar, con las VPO. Usted es la presidenta de esta comisión, quisiéramos saber cuál es su valoración y sobre todo, aparte de su valoración, ¿qué piensa de lo que se está comentando por parte de la oposición, que todavía lamentan que la señora Susana Román, la consejera Román, y la consejera Rabea Mohamed todavía no hayan declarado? ¿Qué punto de vista? Bueno, pues ayer no se constituyó, ya se había constituido. En el seno de la Constitución se solicitaron una serie de documentos a la propia sociedad municipal, documentos que entendíamos todos eran necesarios para poder leer de primera mano y tener un seguimiento más exhaustivo de lo que había ocurrido, tanto en las actas de la Comisión Local de la Vivienda como en el Consejo de Administración, por si habían hecho algún tipo de referencia. Se había además citado a todas las personas que habían intervenido en esas actas, o sea, en esa celebración de esos consejos, sí, con independencia de quién fueran. Se habían notificado por parte del secretario de la comisión, que es un funcionario y nada tiene que ver al respecto en forma política, de citar a todos. La consejera Susana Román, que fue la primera en desfilar por allí a las 9:30 de la mañana con una exacta puntualidad, apareció ante la comisión y ella lo único que manifestó, y que yo respeto profundamente y además comparto, es que ella había sido llamada, porque no olvidemos que el Gobierno ha sido el primero que ha impulsado una denuncia de posibles irregularidades y que además esa denuncia y la creación de esta comisión de investigación de carácter político, que nada tiene que ver con el carácter judicial, se inició por cuenta nuestra. Se constituyó la comisión. Sí que es verdad que han sucedido una serie de hechos donde la jueza ya ha llamado a declarar, ha habido declaraciones, ha habido conocimiento por parte de los medios de comunicación y por lo tanto nosotros no queríamos de ninguna manera mezclar. La presidenta del Consejo de Administración y de la Comisión Local de la Vivienda expuso que en esta semana la jueza le había llamado a declarar y que ella prefería, no obstante comparecía, prefería someterse a las preguntas en instancias judiciales y posteriormente mostrar su disposición, su completa disposición a cualquier formulación que la propia comisión de investigación realice. Así lo pronunció y así se... Pero las críticas... En el seno de la comisión, yo aquí
presido una comisión de investigación, que mi papel es el de presidir la comisión, donde están participando todos los grupos políticos, cada uno con su representante, donde intentamos de alguna manera consensuar y llegar a un acuerdo en la manera de actuar, pero con un objetivo final, que es el de dirimir una serie de responsabilidades o no políticas, si es que las hubiese. Ese es nuestro papel. Se entra a jugar un procedimiento penal. Yo no soy muy conocedora del derecho, por lo tanto tampoco quiero emplear términos porque seguramente meteré la pata, pero en el momento en que ya hay un proceso vía judicial, donde además existe información de una serie de personas imputadas o llamadas como testigos a declarar, donde existe una investigación por parte de la policía y de los mecanismos que conlleve, quiénes somos nosotros como comisión de investigación. Nosotros vamos a investigar, vamos a aclarecer o vamos a pedir información. Sí. ¿No cree usted, consejera, que en las comisiones muchas veces, y en este caso quizás se da más que en otras, no tienen sentido, y puesto que la justicia está actuando con agilidad y además con rapidez? Quiere decir, ¿las comisiones informativas no la usa la oposición para intentar pedir responsabilidad política? Pues eso es lo que estaba intentando comentar. Ayer, cuando la consejera expuso su pronunciamiento, nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Además lo señaló por respeto al ámbito institucional doble, a la ciudad autónoma y al procedimiento judicial abierto. Ella consideraba que en esta semana que había sido llamada a declarar, pues prefería primero someterse a las preguntas de la juez y luego mostrar su disposición permanente. Ella no ha escurrido ningún bulto, ni al contrario. La consejera Rabia Mohamed no se encontraba en la ciudad porque estaba atendiendo una conferencia sectorial. Igualmente manifestó en su nombre exactamente lo mismo. Otras personas sí vinieron, hicieron uso de su tiempo para contestar a las preguntas que algunos miembros le hacían, porque no todo el mundo pregunta a todo el mundo, ni todo el mundo. Es más, hay menos preguntas de las que parece. No se ha establecido ningún régimen de comunicación de los acuerdos ni de los asuntos a tratar en la comisión de investigación, cuestión que considero un poco traicionada por parte de algunos grupos de la oposición, en el sentido de que se ha cancelado la comisión. Aquí no se ha cancelado nada. Por eso decía yo que se utiliza como arma política cuando no debe ser, y parece que se olvida de que ha sido el propio gobierno el que ha puesto en manos de la justicia. Quiere decir, a mí me parecería bien que se abriera una investigación cuando el gobierno estuviese ocultando algo. Pero ¿qué se le puede pedir a una consejera que ha sido la que ha paralizado la famosa lista fantasma? Lo único que puedo decir, oiga, me enteré que iba a ponerse en marcha, que es lo que ocurrió, y lo paralicé inmediatamente, e incluso con la fuerza de seguridad de la policía local. Otra cosa no puede hacer, y en tanto en cuanto se denunció por parte del gobierno a la justicia, para que la justicia clarifique y vea los hechos en esa situación. Todo lo demás es darle vuelta para tener titulares de prensa y poco más. Yo siempre digo que cuando algo se quiere que no funcione, se crea una comisión de investigación. Pero para aclarar un poco, para que nos está escuchando, que nos está viendo, consejera, esta comisión ayer empezó a andar, y ¿cuál es su trayecto? ¿Cuándo termina? ¿Qué conclusiones sacarán o qué debemos esperar de esta comisión? Porque, como dice Rafael, la oposición lo crea para, a lo mejor, quizás también sacar provecho de esto, pero luego al final, ¿qué van a estar? ¿Una semana? ¿10 días? Si es que no dicen nada, esperan. Perdóname, Isabela, si es que nadie, perdóname, te interrumpe, No, nadie puede obligar por parte de la comisión a declarar si no quiere. O sea, tú llamas a un empleado de Envisesa y dice, me niego a ir a la comisión. Y ahí termina. Perfecto, por eso, ahí pero termina. La comisión tendrá un listado la de comisión no vale para nada. Y tendrá que dar, pero tendrá que decir la comisión, algo. Claro. Rafael, yo espero que sirva para algo, ¿no? Sobre todo yo para creo cumplir, que para poco. Para cumplir perder el tiempo. Un acuerdo unánime del Pleno. Sí que es cierto que, como se entrelaza en el tiempo las
posibles declaraciones u opiniones que la comisión solicita que algunos de los miembros que han acudido pues comenten, junto a la documentación pues se ha cruzado justo cuando la jueza del caso pues ha empezado a dar además respuesta con un auto inicial el pasado viernes. Por lo tanto, yo soy partidaria de lo que dice Rafael en el sentido de que poco. ¿Cuál es la pretendida responsabilidad política de la oposición? Evidentemente, pues que el presidente seguramente tendrá la culpa de todo. Pues no, mire usted, el presidente no tiene culpa de nada, porque es que además este señor era miembro de un gobierno, del gobierno del Partido Popular, era diputado de la Asamblea y en la siguiente legislatura ni ha formado parte ni de la lista del partido ni tal. Por lo tanto, todos nos podemos equivocar en dar confianza. No, sí, precisamente, y es una opinión personal mía, precisamente esa ha sido la consecuencia. Sí. El presidente ha tenido culpa por cesarlo, y como lo ha cesado, pues ha aparecido la lista fantasma. Claro, y ahora se le podrá criticar al presidente que tiene las llaves en la caja fuerte. No, la va a repartir, pues tendrá que tenerlo bajo custodia. Por eso digo que esto no hubiese ocurrido si no hubiese sido cesado este señor. Porque vamos, eso es clarísimo, y además no lo digo yo ya, que lo he pensado siempre, sino que las pruebas que van saliendo judicialmente lo están dejando con una claridad meridiana, ¿no? Hay un acta que no tiene nada que ver con la fecha de la lista, y estaba grapada y cogida a la lista. Eso el juez juzgará, la comisión se enterará, otra cosa no puede hacer. Claro, nosotros, el régimen ha sido, Isabela, el constituir la comisión, en solicitar una serie de documentos que entendíamos todos los grupos que eran necesarios para poder analizar circunstancias anteriores, tanto de promociones anteriores como de la propia, de los consejos de administración que la propia sociedad municipal realizaba, y también el que todas las personas, como decía bien Rafael, de manera voluntaria quieran acudir. De hecho, han acudido todas, exceptuando el ex viceconsejero, que no acudió. A instancias de medios hablaban de que no había sido notificado, ha sido notificado en forma igual que el resto de las personas. Por allí acudieron todos, incluso Susana Román y Rabea Mohamed por delegación, puesto que se encontraba además justificado en una conferencia sectorial, y nadie se ha negado a declarar, y se han sometido a cualquier pregunta u opinión o consulta que la comisión le ha hecho. Con eso, si me permite, yo creo, sí, para no perder más tiempo en este tema, yo tengo temas que creo que le interesan más a los ciudadanos. Yo creo que sí, pero por ejemplo, yo en cualquier caso solo quería puntualizar lo que he dicho, que el gobierno fue quien denunció los hechos, se ha constituido la comisión, sigue trabajando. Ayer no se anuló para nada la comisión. Lo que se determinó es que una vez que hubieran sido las respuestas judiciales realizadas en sede judicial, el resto de los miembros que faltaban por declarar, que eran Susana, Rabea y el ex viceconsejero, pues se les citaría, nada más que eso. Consejera, yo me gustaría que hiciera un balance de lo que han sido los comedores escolares en este verano, si realmente ha cubierto las necesidades, era lo que se esperaba, o ha defraudado a... Ya nos pasó el anterior, este es el segundo periodo que se pone en marcha el comedor escolar en periodo no lectivo o comedor social, donde se complementan una serie de actividades de carácter extraescolar, de actividades de animación a la lectura, de deporte, de internet, de... bueno, actividades lúdicas, educativas, para que los chavales puedan trabajar 2-3 horas en el centro educativo y luego puedan quedarse a comer. Siempre se había hablado de que los menores que hacen uso de ese comedor en horario lectivo durante el curso académico son aproximadamente unos 1000 niños y niñas de Ceuta, y tanto el verano pasado como el anterior, fecha en la que se puso la primera, la media de menores que utilizan el comedor escolar está entre 400 y 450. Ha habido alguna época que han ido un poquito más y algunas épocas que han ido un poquito menos. Por lo tanto, existe una sensibilidad y una apuesta por el Gobierno, que es poder trabajar y otorgar todas esas ayudas a esas familias más desfavorecidas. ¿Que se ha cubierto al 100% las necesidades en verano?
por supuesto, de todos aquellos menores que han Que querido han podido utilizarlo de forma voluntaria. Por lo tanto, yo creo que es un esfuerzo importante en el que el Gobierno sigue realizando, con la aportación no solo que puedan tener un sustento a mediodía y luego también se les pueda entregar una tarterita con alimentos para la merienda o para la cena, sino que además puedan trabajar y realizar una serie de actividades educativas y lúdicas durante el periodo de vacaciones, que pueda ayudarles a reforzar en sus tareas y además pues tener esa alimentación. Esto es por cuanto recuerda, por lo que usted me está hablando de los comedores. Pero pasemos a otro nivel, que es el del estudio. ¿La ciudad cuánto se gasta en las ayudas del estudio? Y, segunda pregunta, ¿por qué ha habido críticas por parte de la oposición de que las ayudas para las becas y para los libros ha sido disminuida? Pues dos. La primera, el Gobierno destina anualmente la cantidad de 1.300.000 euros, más o menos. Si hubiese más necesidades, estoy convencida de que se utilizarían los medios necesarios para poder incrementar esas cuantías. Y dos, la oposición y su papel. Entonces, claro, llevamos un programa de reposición de libros, un programa aprobado por unanimidad en el Pleno de la Asamblea, donde hacemos un programa de reposición de libros a 4 años. Existe una inversión de 1.200.000 hace 3 años, una inversión de 900.000 hace 2 años y una inversión de 700.000 este año. Es decir, el programa de reposición consiste en comprar poco a poco, aunque sea con un esfuerzo tremendo. 1.200.000 son 200 millones de las antiguas pesetas. Quiero decir, es que hablamos y parece que es que la inversión es pequeña, y creo que es una inversión muy importante para ir adquiriendo un material bibliográfico que durante un periodo de 4 años puedan tener los centros, y que además todos aquellos alumnos más desfavorecidos puedan tener sus libros bien cuidados cada año, y ir aumentando ese lote de libros. Desde el principio no se pueden comprar todos los libros. ¿Qué ha ocurrido? Que ha habido cambios también en la Ley de Educación. Entonces ha habido contenidos curriculares que, habiendo comprado los libros en el primer año de inversión, ha habido que cambiarlos el año pasado, y este año ha habido que cambiar otros que también se compraron en el primero. Existe una previsión en este verano, y así se aprobó en Consejo de Gobierno, de dotación a cada uno de los centros en función de los datos que nos dan los trabajadores sociales, que habían realizado una convocatoria interna en cada centro para determinar cuáles son las familias más desfavorecidas, porque en algunas ocasiones puede suceder que no estaban bien otorgadas esas ayudas y se le daban libros a menores que no lo necesitaban, y también pueden cambiar las circunstancias familiares, tanto para mejor como para peor. Entonces hace una convocatoria en el mes de febrero en cada colegio, y son los propios trabajadores sociales, y a través de un coordinador que está en contacto con todos, quien nos da las cifras de cada centro en relación a los menores de cada nivel que necesitan esa aportación. Se hace una previsión de 700.000 euros, cuando además hay un remanente de 150.000 aparte por si existen discrepancias, y lo que se hace es que se agiliza para que en el mes de agosto esté aprobado por el Consejo de Gobierno y esté realizado el decreto con las transferencias que hay que hacer a cada uno de los centros, para que cuando lleguen el 1 de septiembre se encuentren con esa aprobación y ese presupuesto disponible. ¿Nos podemos equivocar? Claro que sí, y además de que nos podemos equivocar, existen menores que se incorporan al sistema educativo en el curso, es decir, los menores de 3 años, hasta que no empieza el 1 de septiembre o el 9 de septiembre el colegio, no acceden al centro. Por lo tanto, esos menores no sabemos si son favorecidos, desfavorecidos, si van a necesitar material o no. 2, los alumnos repetidores. Hay alumnos que hasta que no se examinan en septiembre no sabemos si cambian de nivel o no, por lo tanto si van a necesitar libros o no. Por lo tanto, se queda un remanente, como he comentado, de cerca de 150.000 euros, pendiente de que cuando lleguen a los centros en septiembre los equipos directivos y vean las nuevas incorporaciones, o si ha habido algún cambio de alumno de un centro a otro, hagan una estimación de si se han quedado cortos, en qué cuantía,
Y esa estimación se ha hecho, se mandó una circular a todos los centros diciendo que sí nos habíamos quedado cortos con la cuantía que se había determinado en base a, no a una cifra inventada, sino en base a los datos que los propios trabajadores sociales, en base a una convocatoria, nos habían remitido, que justificando y solicitando cuántos niños, de qué nivel, qué libros había que comprar y la cuantía se les abonaría. Han sido 6 centros, creo que han sido los que han pedido una adición. No ha llegado a más de 44.000 euros. Por lo tanto, esa cuantía que nos pudiéramos haber quedado cortos, por ejemplo, el Colegio Santa Amelia, pues la directora rápidamente, Mabel, es que nos hemos quedado cortos porque aquí habíamos pedido un material para tal. Bueno, pues se justifica, se informa, se ven los menores, a cuánto ascendía, 14.000 y pico, pues se transfiere un nuevo decreto con una suma adicional para que todos esos menores puedan tener sus libros. Consejera, yo voy a salir un poco de su cometido en educación y le voy a hacer 2 preguntas. Una, ¿por qué lleva usted tanto tiempo y no la cambia el presidente? La pregunta, pues yo, ¿por qué llevo tanto tiempo? Pues yo llevo tanto tiempo, prácticamente el mismo que lleva el presidente, porque tengo el honor de que sigue contando la participación en el equipo conmigo y bueno, pues... Me queda la segunda pregunta. Perdón. Y la segunda pregunta es, ¿por qué su consejería en este tiempo no surge ningún problema? No hay crítica apenas de la oposición. Bueno, sí que hay críticas de la oposición. Poca, yo en los muy plenos poca. Siempre tengo mociones y tengo propuestas. Muy poca comparada con otras pero consejerías. No importa si lo importante o lo más importante no son las críticas o no. Lo más importante, yo prefiero que las críticas vengan a trabajarlas con nosotros y aportar proyectos. No siempre tenemos la varita mágica y suele ser porque trabajamos en equipo. Yo puedo ser la consejera del área, pero yo me rodeo de una gente fantástica, escasa, pero fantástica, donde bueno, pues intentamos que todo el mundo participe con su identidad, con su autonomía, con sus proyectos y con sus sugerencias, y también hacemos mucho caso a lo que la ciudadanía nos traslada. Intentamos poner en marcha aquellos proyectos que podemos dentro de lo que nos sugieren. Me dice, consejera, que lleva casi prácticamente el mismo tiempo que el presidente, 14 años creo, ¿no? En febrero, si Dios quiere, hacemos 15. 15 años. ¿Y no ha pensado en irse al Senado? Yo, mire usted, yo soy funcionaria del Ministerio de Educación. Es que todo el que lleva en el PP más de 15 años, 14 años, termina en el Senado. Pues no me lo había planteado, pero bueno, puede ser una opción. Yo soy funcionaria del Ministerio de Educación, yo lo sé. En servicios especiales, y yo, cuando termine mi labor de acompañamiento, desde luego, al presidente Viva y al equipo del Partido Popular, regresaré, si Dios quiere, ¿Qué me está diciendo? A mi centro. Que si no se presenta el presidente Viva, ¿usted no puede contar el partido con usted? No, yo digo que yo tengo un compromiso con mi partido y con mi presidente en particular. Que yo lo había entendido al principio, que era el compromiso con el presidente y que si con no mi estaba... partido y con mi presidente en particular. Rafael, no, que ya sabes por dónde vas. Hombre, que le gusta pinchar a Rafael. Lo del Senado es una práctica habitual. Fui suplente al Senado, y además casi hubo una baja en el Senado en aquella época, pero no fui yo la suplente. Ahora se comenta que alguna compañera suya irá al Senado, por eso lo digo, por la antigüedad. Salud. Gracias, Jesús. salud sobre todo. Jesús le está tirando de la lengua para ver, porque el PSOE ya ha dicho quién va a ser sus candidatos a senadores y a diputados. ¿Cuándo vamos a saber algo del PP? ¿Pues se sabe algo? ¿Nos puede adelantar algo? No sabemos nada. Se lo dirá Madrid. No, hombre, lo dirá el Comité Electoral de Ceuta, claro, El Comité Electoral. que preside además nuestro amigo y compañero Guillermo Martínez. Y después será Madrid quien lo ratificará, imagino. Efectivamente, pasa, creo, igual que con las listas municipales. Yo tengo que decir, y en mi opinión personal, que el trabajo que han hecho los dos senadores del Partido Popular se ha notado mucho en la ausencia. Señora consejera, vamos a pasar a otro
a otra vertiente de su consejería, y estoy hablando de cultura. Hemos estado hablando de educación, vamos a pasar a cultura y vamos a preguntarle por Bertucci. El Museo de las Murallas Reales lleva ya, me parece que un año, corríjame usted, cerrado, porque se decía que ahí se iba a exponer cuadros de la familia Bertucci cedidos a la ciudad. Entonces queríamos saber a qué punto están esas tratativas, cómo va a ser el alquiler con la familia, porque claro, también por parte de la oposición siguen esas críticas que puntualmente salen. Usted, díganos, pues yo ¿qué podemos decir de este proyecto? Que es ambicioso por parte de la ciudad. Es un proyecto ambicioso y es transformar el Museo de las Murallas Reales, la sala que lleva además cerrada un año, en base a un proyecto que hay de adaptación para poder tener durante 4 años una muestra permanente de Bertucci, no solamente de pintura, sino de carteles, de mobiliario de la familia, etcétera. Y parece que siempre digo lo mismo, pero es una cuestión administrativa y burocrática. Hubo un problema administrativo cuando salió a licitación la última vez y ya parece que está todo en vías de resolución, y ahora además creo que en esta semana estamos con la entrega de la documentación de la familia Bertucci. Por lo tanto, el cálculo era que una vez adjudicada el suministro de esas obras de arte y de ese mobiliario y de de todos los complementos que va a tener esa exposición, en el plazo de 5 meses se podrá aperturar ese museo. Esperemos que en esta semana se puedan resolver esos trámites administrativos de contratación y que estén todos los documentos por parte de la familia, y que en el plazo lo antes posible, sin premura y sin agobios, pero sí con esos 4 o 5 meses para poder adaptar pues esa sala museística con la Casa Bertucci, y que para la primavera pues pueda estar abierta y pueda ser un disfrute de los ceutíes y de aquellos que vengan a visitarla. Muchas de las críticas, perdón Rafael, así después cambiamos de tema, muchas de las críticas son porque dicen que qué necesidad tiene Ceuta de tener un museo Bertucci. ¿Nos lo quiere explicar para que las personas que no lo sepan por qué decidieron por Bertucci, no quizás por otro tipo de museo? No, efectivamente no es una necesidad, es un proyecto, y un proyecto que dentro del Partido Popular pues destacamos que en el ámbito cultural sería bueno, sería interesante disponer de una muestra de Bertucci. ¿Por qué? Pues que es un pintor asociado y cercano a nuestra ciudad, que además estuvo en nuestro propio ayuntamiento y que además tiene una obra maravillosa, de las cuales han partido pues muchos coetáneos y muchos discípulos en torno a esa pintura. Entendemos que es un proyecto de gestión cultural como otro cualquiera, apostamos por él y vamos a seguir apostando hasta el final. Si hubiese algún trámite administrativo burocrático que impidiese que eso fuese una realidad, pues ahora la necesidad es una forma... Apuesta cultural. Exactamente. A la ciudad. Rafael. Sí, no, yo quería comentar a la consejera que, aunque es bien sabido que nuestra ciudad no tiene la facultad para llevar el tema de educación, sí que siempre por parte de los impuestos municipales, en este caso del gobierno, a través de los impuestos, se hace un esfuerzo en el tema educativo. ¿Qué esfuerzo o qué plan o qué convenio tenemos con el Ministerio para esta legislatura? Tenemos 2 convenios con el Ministerio y llevamos, desde que cambió el gobierno y salió el Partido Socialista y entró el Partido Popular, renovamos otra vez los 2 convenios que siempre habíamos tenido, que en la época socialista se paralizaron. Uno de ellos es el convenio que he iniciado al principio de coordinación y de colaboración entre las 2 instituciones, donde hay 83 personas trabajando en los diferentes centros educativos. ¿Quién paga esos 83 profesores? Pues hay una aportación del Ministerio cercana a los 600.000 euros y el resto lo aporta la ciudad autónoma. Y luego
hay otro convenio para extensión y mejora de la red de educación infantil 03, donde el Estado invierte 561.000 euros para mejorar la adecuación de plazas y donde vamos a intentar en esta legislatura tener un nuevo proyecto que es rehabilitar o adecuar la antigua Escuela Infantil Amor Fraterno, que se encuentra al lado de la residencia de ancianos, la anterior residencia, para habilitarlo como una escuela infantil, pasar de guardería a escuela y además que sea con más plazas para que podamos bajar las listas de espera. Hay también una rehabilitación pendiente de la UNED, ¿no? Existe, ese es un edificio que... ¿Qué se va a hacer con él? Pues ese edificio se va a transformar en el centro de adultos que existe en la Puerta del Campo para deshabilitarlo allí y que pueda incorporarse a la red del centro que está ahora mismo con pocas aulas, que es donde estaba la antigua biblioteca y la Casa de la Juventud, y luego va a tener un pequeño vivero de empresas, va a tener un salón de actos y va a tener una sala infantil y una biblioteca, una sala de estudio para que todos los jóvenes de la zona puedan estudiar. ¿Y eso del tiempo? Eso requiere un tiempo más largo, primero porque es una inversión cercana al 1.700.000 euros, si no creo recordar, que ya se ha iniciado y que ya está en fase de adjudicación y tiene un periodo de ejecución de 18 meses. Y con la escuela de negocio que está ahora creo cerrada, ¿qué se va a hacer con ella? La escuela de negocio estamos trabajando para que dentro del entorno se pueda trasladar la sección de patrimonio cultural, parte de la Fundación Premio Convivencia y parte de la sección de museos para habilitar, dar vida a toda esa zona. Centralizar. Exactamente, y con un museo, o sea, con un proyecto que también hay en esta legislatura, que es intentar realizar el Museo de la Ciudad dentro del ámbito de las murallas reales y con muchos espacios que se encuentran disponibles y que no están habilitados, y partiendo de la unificación de la sección de museos y de patrimonio cultural allí, intentar... Quiero entender entonces, consejera, que si se ubica allí la exposición de Bertucci y el Museo de la Ciudad, se va a dedicar prácticamente la muralla a zona cultural. Esa es la pretensión que ha habido siempre, que el espacio monumental del conjunto sea un espacio cultural de arte, de cultura y de conciertos en las épocas que se puedan realizar. ¿Y cuando eso funcione se cerrará los sábados y los domingos? Hombre, lo suyo es abrir los sábados y los domingos, que es cuando las personas tienen algo más de tiempo disponible. Porque muchas veces los museos están cerrados. Claro, pero están cerrados. Es una lucha que tenemos, Rafael, que es incomprensible para la ciudadanía, claro, pero lo vamos a solventar sacando un que todo el mundo se siente externo. Todo el mundo se siente funcionario, claro, se acoge al convenio vigente que se aprueba y se olvida siempre en los convenios que hay funcionarios que tienen que trabajar, o personal contratado que tienen que trabajar los fines de semana, porque es su cometido. Es como si los bomberos o la policía no trabajaran. Hay que intentar de alguna manera casar y que todo el mundo tenga sus beneficios, porque está claro que no todas las personas tienen que estar trabajando todos los días o todos los domingos. También le gusta a la gente pasar con la familia o tal. Claro. Pero claro, hay que conjugar también con que el ocio de los ceutíes o de personas que vengan de fuera también suele ser los domingos. Por lo tanto, es el día que uno tiene más tiempo, o tiene al menos algo más de tiempo para poder acudir a un museo, a ver una exposición o ir al cine. Con un niño, explicárselo. Exacto. Porque el día entre semana no puede. Por lo tanto... Es un reto que me volveré a preguntar la próxima vez. Y estamos en ello porque estamos trabajando en un contrato, en una licitación pública para mejorar no solamente esa atención los fines de semana en los museos de la ciudad, sino también esa apertura de la biblioteca en épocas de estudio que puedan ocupar más horas durante la noche, que con el propio personal, o incluso abrir los domingos, que con el propio personal que tenemos es inviable totalmente. ¿Cómo va la biblioteca? La biblioteca va muy bien. La biblioteca tiene un número de usuarios muy importante, tiene un número de préstamos también muy importante y bueno, pues es un espacio de cultura común y viva que merece la pena pasar por ahí. Merece la pena hasta visitarla, ¿no? Porque es bonita. Merece la pena visitarla y también sentarse en sus instalaciones y coger un libro y... Cambiando un poco de tema, consejera, tenemos las elecciones generales a la vuelta de la esquina.
¿Qué espera usted de ella? En esas que a lo mejor voy yo Como senadora. Senadora, porque no, usted no lo sabe, pues decide Madrid. Y como decide Madrid, usted está al servicio del partido. Por supuesto, al servicio del partido. Vamos, yo alguna recomendación haría para que fuera usted de senadora, ¿eh? No es que la quiera quitar de Ceuta, es que creo que lo podía hacer bien. Pues que esperamos, pues señor Montero, que la gente se conciencie y que creemos que la mejor opción es la del Partido Popular. Esa es la respuesta política. Pero claro, usted es política, pero la gente no se han concienciado tanto en estas municipales donde han perdido un buen puñado de votos y han sacado la mayoría casi rozando. Pues sí, pero ha sido uno de los pocos territorios nacionales donde esa mayoría ha hecho que el Partido Popular pueda estar gobernando en mayoría. Sí, y precisamente porque se ha sacado esa mayoría rozando, ¿se ha cambiado el talante del gobierno en cuanto a darle más participación a la oposición? Pues yo creo que no. Que eso es lo que dice el presidente. Ah, sí, dice Sí, el presidente. El presidente siempre ha sido una persona con mucho talante y muy dialogante. Pero dice que ahora está, no sé si es que porque ya se ve con más experiencia, no iba a decir más viejo, ¿no? Pero él siempre presume de que esta legislatura es diferente, al menos yo lo he escuchado en 2 ocasiones, y que está abierto a darle más participación a la oposición. Pues no sé exactamente, pero apertura a la oposición siempre ha habido y reitero que el presidente es una persona muy dialogante, muy consensuadora y que siempre ha trabajado mucho con la oposición en el sentido de reunirse con ellos, ver los temas más importantes o de carácter, ¿no?, de interés más general, y creo que estamos abiertos como siempre. Isabela, Dejamos una cosa en el tintero muy importante que no hemos preguntado. Terminamos con el presidente porque lo conoce muy bien, ya mucho tiempo. Yo noto al presidente ahora que interviene mucho más en los plenos. ¿Es porque los portavoces son peores que los de antes o porque él ya se ha echado hacia adelante? No, yo creo que es porque por alusiones. Alusión al presidente. Por alusiones al presidente. Consejera, hay una pregunta que nos íbamos a dejar en el tintero y no quiero que se vaya aquí sin que nos lo cuente y nos explique. Días atrás, Ceuta ha sido nombrada patrono del Museo del Prado. ¿Quiere explicar a los oyentes y a los televidentes qué es esto? Porque muchas personas no saben lo que es y qué nos beneficia en la ciudad, porque parece ser, así a simple vista, que no es nada simple, o sea, que es ¿qué puedo decir? ¿Una distinción? Bueno, no es, es un honor participar y estar dentro del patronato del Museo del Prado, que todavía no se ha constituido, tampoco puedo explicar mucho más porque no hemos participado nunca, va a ser la primera vez. Surge en el Consejo de Patrimonio Histórico Español, que celebra su sesión la semana pasada, el jueves y el viernes. Ya se creó, y eso es lo bueno de tener experiencia y participar en varios foros de hace tiempo, que en el año 2004, creo que fue, participando en el Consejo de Patrimonio Histórico, se decidió por parte de los miembros que son el director general de Bellas Artes y las comunidades autónomas. Ceuta y Melilla siempre participamos los consejeros con alguna comunidad uniprovincial como La Rioja, porque en nuestras estructuras normalmente no tenemos direcciones generales pues de Bellas Artes, como ocurre en prácticamente todas las comunidades. Entonces siempre participamos los consejeros de Ceuta y Melilla sobre todo. Se crea en aquel año que la representación en el Real Patronato del Museo del Prado la van a ostentar las comunidades autónomas por un orden que es un orden rotatorio y por orden de la aprobación de los estatutos de autonomía. Y entonces nosotros me parece que estamos, nos tendría que haber tocado ya. Lo que pasa que desde el año 2009, fecha en la que las comunidades de Castilla y León y Castilla-La Mancha son las representantes dentro del patronato del Museo del Prado, existen pues muchos miembros, la dirección general, los reyes son los presidentes, bueno, muchísimas partes del ministerio, vocales del Ministerio de Cultura, y la Dirección General de Bellas Artes a través del Consejo tiene 2 representantes. Como decía, se queda en ese año, que va a ser un turno rotatorio en función de las comunidades y del orden del Estatuto de Autonomía, y en el año 2009, fecha en la que
Castilla-La Mancha y Castilla y León tienen ya que salir de ese patronato para volver a hacer la rotatividad, pues por motivos que desconocemos, pues ninguno de los anteriores, ni la directora general, ni nuestro anterior director general, que ha cambiado en esta legislatura hace un año y pico, pues no habían dado la oportunidad de aprobar en Consejo de Patrimonio esa aprobación que tuvo lugar el otro día, donde Cataluña y Ceuta son las dos comunidades que entran a formar parte durante 2 años de ese Real Patronato. Señora consejera, Sí, nos vamos, la música. Un reconocimiento más a que Ceuta es una autonomía. Pues claro que sí, y además un Porque modelo... no me gusta que haya tocado con Cataluña. Bueno, ¿por qué no? No. Y además una experiencia importante de aprender de un modelo de gestión cultural como es el Prado a nivel nacional. Señora Bueno, consejera, muchas Mabel Deu, gracias. Rafael, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros, un placer. Señores, con estas palabras de nuestra consejera de Educación y Cultura nos quedamos aquí. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Ahora tienen las noticias, como bien saben, de las 2, y luego no se olviden que a partir de las 2:10 nuestro compañero Juanjo Oliva le hablará de lo que aquí en Ceuta ha acontecido en las últimas horas. Nosotros mañana miércoles seguimos aquí, al pie del cañón, siempre que ustedes lo deseen, y cuantos más nos oigan y nos escuchen, nosotros más felices y más empeño pondremos en que esto salga lo mejor posible. Muchísimas gracias en nombre de mis compañeros de la casa y a ustedes sobre todo por haber estado ahí. Buenos días o buenas tardes, como ustedes quieran. Que tengan un buen día. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.